confesar que esto de que se llame Masterclass me pone un poco nerviosa. Además porque Alejandrina me pidió específicamente que preparara para esta charla una muestra de algunos proyectos en donde he tenido interacción o relación específica con archivos y centros de investigación y algunas residencias. Así que empecé a hacer una selección en el avión, antier. Después dije, bueno, ya lo tengo medio armado y ayer modifiqué. Y anoche me puse a buscar en mi iCloud fotos como para poder compartir parte de esos procesos, como para poder hacer explícito desde lo visual, que son los lenguajes que compartimos, estas búsquedas fortuitas y este punto de partida que es la serendipia, que es tan hermosa y que nos trae tantas sorpresas. Pero en esas empecé a armar una presentación que tiene 200 y tantas slides por las que vamos a ir muy rápidamente, pero hace rato que me metí a la oficina a sacar, en vez de eso sumé. Entonces, eso refleja un poco la manera en que funciona mi trabajo, que es siempre se expande. En vez de editar y volver la mirada hacia algo que concentra hacia un solo punto, se empieza a ramificar para acá y para allá. Entonces es un síntoma de la manera en la que pienso y creo que espero que a pesar de que sea larga y verán que es un poco inconexa, también obedece a que estoy siendo muy honesta en cómo funcionan mis procesos de pensamiento. Esta es una imagen de Athanasius Kircher que van a ver aparecer muchas veces. Athanasius Kircher fue para mí un encuentro precioso, gracias a una curadora que se llama Carla Jasso, que trabajó con tecnología. Ella estaba haciendo un doctorado en arqueología de los medios y me presentó con este monstruo que van a ver que aparece un montón de veces en mis procesos. Me encontré por primera vez con estas trompetas que aparecen en muchos de sus ensayos y sus tratados, se llamaban más bien. Y para mí esta trompeta doble significaba estas palabras que vemos aquí atrás y que tiene que ver con la combinatoria, ¿no? Vincular una cosa con la otra, el poder tener dos trompetas, una que apunta para un lado y otra para el otro, en donde una puede ser amplificador de lo que el otro sopla, pero también puede como que de alguna manera atraer el sonido hacia adentro y echarlo a través de ese centro. Me parece que es una imagen que detonó en mí mucho del trabajo que hice entre 2010 y 2015. 2012 fue un año bien importante porque Carla Jasso me invitó a hacer una exposición que se llamó, le pusimos 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, cortito, y tenía que ver con mi interés en hablar del sonido, pero a través de los lenguajes y de las posibilidades del lenguaje entendido como procesos de interpretación, de traducción expandida, y tenía mucho que ver con imágenes como esta, que este es un aparato, un artefacto que se supone que era capaz de mover con medios mecánicos y de aire las boquitas y entonces pronunciar las vocales. Era un aparato francés, entonces la U sonaba U. Bueno, acá está otra vez Kircher con las trompetas parlantes. Ayer a los que estuvieron en la plática y les conté de cómo Kircher tenía estos artefactos en donde, en este caso, al contrario de lo que contaba ayer, que era el santo con un tubito conectado y los curas hablando a través de la corneta para que la gente pensara que el santo les hablaba. Aquí son los dueños de la casa, los patronos de la casa, escuchando el patio, ¿no? como manera de amplificar. La serendipia en la búsqueda, la posibilidad de reordenar, de reorganizar, de buscar coincidencias entre las cosas, también tiene mucho que ver con Aby Warburg, que hizo su Ars Combinatoria, que me parece una
genialidad del Atlas de Mnemosine, en donde él lo que dice es que depende de las cosas que se organicen, cómo acomodas una idea junto a la otra, puedes producir conocimiento. La organización y la desorganización son puntos de partida del conocimiento, y basado en eso pongo siempre mucha atención en cómo se organizan las cosas, tanto en un archivo como en mi propia biblioteca, como a la hora de empezar a pensar en un proyecto posible. Me gusta imprimir, me gusta dibujar, y eso lo voy poniendo en la pared para poder tener una idea de las cosas que empiezan a conectarse. Primero parece que no se conectan y después empieza a haber líneas en común. Muchas de las líneas en común que aparecen en mi práctica son visuales. Por ejemplo, otra vez la trompeta y la corneta, y además voy a acabar con una pieza que tiene que ver con esa aparición de esa forma en muchísimas cosas del universo, de los fósiles, etc. Acá estaba haciendo yo una asociación de la forma de la flor con la forma de la trompeta, con las trompetas de Kircher, con la trompeta dentro de nuestro oído, con montón de imágenes, amapolas con la formita de la trompeta y demás, y todo esto para acabar en una instalación que hice con un experto en hacer barricas de vino, y que lo primero que hizo fue esta pequeña maqueta de la trompeta. Este es el libro con el que me encontré de Kircher, que luego fue el punto de partida de esta exposición que se llamó 5 variaciones. Una de las primeras piezas que aparecen en este tratado de Misurgia Universalis es uno de los órganos. Kircher estuvo obsesionado con los órganos y con las posibilidades místicas del sonido del órgano y lo que reflejaba o lo que conectaba con el cosmos, la música de las esferas, ¿no? Estoy hablando de un pensamiento científico que está anclado también muchísimo en la especulación, en lo simbólico, en lo divino, en encontrarle explicación a todo lo que no sabemos de qué está hecho, de qué está conformado. Entonces, ¿por qué se mueven los astros? Pues había explicaciones que tenían que ver con la música de las esferas, porque tal vez el astro se mueve porque hay un sonido que lo hace vibrar. En ese tipo de especulación también se fabricaron en esa época autómatas, y los autómatas también son unos artefactos mecánicos que me parecen súper sofisticados y sorprendentes, y este es uno de estos primeros autómatas. Este era un órgano que era autómata, pero también tiene por ahí las perforaciones como una caja musical. Entonces aquí todos los procesos sucedían, lo ven de este lado, del otro lado aparece acá, cae agua y entonces eso hace que se mueva este sistema. Hay todo un mundo de sucesos tecnológicos y simbólicos en esta imagen, que después me llevó a pensar que cuando tuve la invitación de Carla para hacer esta exposición, que fue en una antigua iglesia, y ya estaba pelona, ya no tenía nada de lo de la iglesia, lo que hay en esta parte del coro, siempre hay un órgano. Entonces es otra de las maneras en que mi trabajo comienza, de una idea de poder dialogar con la arquitectura o dialogar con el sitio. En este caso en específico fue con la arquitectura de la iglesia. La iglesia tiene una historia heavy, porque también fue un lugar en donde estuvo la Santa Inquisición de Santa Nada. La Inquisición estuvo ahí alojada. O sea, algunas de las piezas tenían que ver con confesiones, y en este caso quise hacer un órgano, pero el órgano que fuera un órgano parlante, porque estaba con esta búsqueda de investigaciones sobre maquinarias y artefactos para poder reproducir o imitar no nada más el sonido del habla, sino los mecanismos del habla. Entonces hice esta pieza, que es un órgano que hablaba. A ver, aquí ya creo que está el video. Ahí está. Anoche soñé. Sueño que soy un robot. Sueño que soy director general. Sueño que soy un volcán. Sueño que soy humano compatible. Sueño que soy un adolescente afgano. A veces sueño que soy poeta. Sueño que soy un turista de lujo.
sueño que soy libre, sueño que soy mujer, sueño que soy una pieza en un tablero de ajedrez, sueño que soy solo un sueño. Anoche soñé, experimento con toda... Ese poema es de Gustavo Romano y nos dejó transformarlo y utilizarlo para una de las cosas que hacía el órgano, que era cuando la gente entraba a la sala y encontraba estas trompetas, empezaba con el poema de Gustavo, que es un poema robótico. Pero también el órgano tenía un sistema que tiene que ver con este. Voy a poner un pedacito del video y voy a hablar encima nada más. Como me interesaban estos procesos de voz artificial, el órgano tiene un código que hicimos con un lingüista para poder utilizar el teclado musical para poder pronunciar los sonidos fonéticos que se necesitan para hablar. En este caso, primero habló en español, después lo programamos en inglés y luego, por azares de la vida, me invitaron a exhibirlo en Rusia, entonces hablo en ruso. Y esta voz artificial, que tenía toda una personalidad, en español era más como un joven medio chiquito. Cuando hablaba en inglés era un tipo ya medio mayor, pero en ruso era todo marcial y formal. No tengo ruso acá, pero él tenía su personalidad y la gente que no podía tocar el teclado y oír como platli, tla, cra, tro, pra, tra, tra. En esta pieza trabajamos como 12 personas, o sea, los trabajos que implican cualquier tipo de tecnología, desde el tejido hasta la programación, siempre están hechos, realizados por un grupo de gente. Por eso digo en plural, porque siempre hicimos. Allí estuvo el lingüista, estuvo el programador, luego estuvo un segundo programador porque el primero no entendió cómo hacerlo, el herrero, el compositor que codificó fragmentos de textos de la ciencia ficción, pero hablando en primera persona. Y me voy a ir más rápido porque si no, no vamos a poder llegar ni a la tercera parte de la plática. Todo esto es 5 variaciones y hay muchas piezas que tienen que ver con el coleccionismo. Me encanta coleccionar varias cosas, entre ellas relojes de cuerda, rollos de pianola, máquinas de escribir, y tenía una maleta con un rollo de pianola. Y alguna vez, cuando estaba en mi antiguo estudio en Tijuana, puse los rollos de pianola como cortina. Y un día empezaron a construir en la casa de enfrente, llevaban una máquina de soldar, y ese resplandor que sucede cuando se está soldando, que ya ven que son unos chispazos, produjo un espectáculo dentro de mi estudio porque pasaba la luz a través de los agujeritos de las pianolas. Ese código de una instrucción musical, que en realidad eran notas en forma de binaria, se tradujo inmediatamente en un lenguaje de luz. Y entonces pensé, necesito utilizar esto y repetirlo, y lo repetí en el museo, haciendo además una máquina que interpretaba el sonido de las teclas por lo largo. No cantaba la melodía, sino que era otra interpretación basada en leer la luz. Este lector. A propósito de leer la luz e interpretaciones, siguiendo en la misma tesitura, y además es una pieza del mismo año, 2012, en donde estuve pensando mucho sobre estas traducciones entre tecnologías o en lenguajes tecnológicos para poderlos leer desde otra manera, desde otro lugar. No creo en la obsolescencia, me parece que hay que reivindicar la utilidad de las máquinas, su belleza y su poética maravillosa. Y entonces me gusta traer tecnologías no del pasado, sino tecnologías que han sido descartadas para poderlas poner en conversación con nuevas tecnologías o con lenguajes de otro tipo. No necesariamente tiene que pasar por un vínculo entre dos momentos tecnológicos en términos cronológicos, sino más bien en términos discursivos, ¿no?
Esta es máquina telar y lo que hace es leer una cadena de tarjetas que perforé para que bordaran la frase hecho a mano. Esta pieza la empecé en Ecuador, en un momento en que la mano de obra, la artesanía hecha en telar de cintura, empezaba a ser sustituida por las bordadoras industriales electrónicas. Entonces era una pieza que mordía la propia colita, ¿no? La misma tecnología cantaba o interpretaba, porque no canta, sino que hace sonido, de esa instrucción, de ese hecho a mano que va desapareciendo paulatinamente. Esta me la voy a pasar más rápidamente. Otra vez las trompetas aparecen por acá, y eso para poder hablar de… Durante una época trabajé mucho en interpretaciones de tecnologías que quedaron en desuso, como estas que son antenas para poder escuchar los bombardeos a la distancia, y que me parecen unos artefactos hermosos porque en realidad lo que hacen es amplificar de manera analógica nuestros oídos, que es casi como poner las manos así y voltearnos. Cuando uno hace así puede percibir el sonido de otra manera, podemos hacerlo con conos de papel, el teléfono descompuesto y demás. Entonces empecé a hacer reinterpretaciones o relecturas de estos artefactos que me parecían sorprendentes, como con el fin de, en vez de oír los aviones, escuchar el río que nacía ahí como a 3 kilómetros, poder poner más atención al paisaje, que en todas las piezas anteriores siempre sí evidentemente hay una conexión que tiene que ver con el interés en cómo escuchamos, cómo escuchar más, cómo escuchar de otra manera. Por ejemplo, es una pieza del año pasado, entonces siguen volviendo a mí estas ideas pues no ideas, más bien la trompeta, que vuelve a aparecer de muchas maneras. También estuve trabajando muchísimo con los artefactos voladores y me encontré un archivo hermoso de artefactos voladores imposibles, estos inventos que no sirven y que se quedan en un cajón porque la gente los ve y les parece cómico, y dicen, bueno, ¿qué tipo más estrafalario? Pero en realidad este dibujo, este grabado, sí ilustra un artefacto que alguien y con el que trató de volar. Fue muy estimulante y gozoso encontrarme con estos archivos que busqué por todos lados. En esa época hacía muchas búsquedas en línea, y uno de los artefactos más curiosos que me encontré, y además encontré mucha información al respecto, es de este señor que se llama Besnier, que hay muchas interpretaciones de él como distintos dibujos, pero este es el más claro que encontré y utilicé para poder reconstruirlo. Besnier era un cerrajero que estaba obsesionado con la idea del vuelo, y se inventó estas paletas que se supone que papaloteaban cuando él bajaba los tobillos, hacían que hiciera así, y hizo varios intentos y empezó a planear con primero desde el techo del granero, luego se subió a un puente, luego se subió a la iglesia y ahí se murió. Besnier tiene un monumento, está acuñado en una moneda y demás. Yo tuve la suerte de trabajar con un grupo de artistas mexicanos y nos fuimos a hacer una experiencia de cero gravedad, de vuelo en cero gravedad, es decir, caída libre. Y para hacerlo nos fuimos a Rusia, a Roscosmos, que es donde entrenan a los cosmonautas. Y cada uno tenía que traer un proyecto y teníamos una caída libre para ejecutar nuestro proyecto, y en los demás ayudábamos a los demás compañeros a ejecutar los suyos. El mío fue rehacer el artefacto de Besnier para poder planear con él en una caída libre, y fue hermoso, y nada, no traje el video, pero es muy bonito. Es un momento en que todo vuela, incluso mis colitas. En estas ires y venires con las
las tecnologías, me encontré con los vimanas, que son unos tronos voladores. Esto también tiene que ver con las mitologías y ahí entra este vínculo con la cosmogonía y la tecnología. Entonces, en algunas culturas, el vimana es un altar que vuela, pero resulta que me encontré con un personaje que es un ingeniero que vivió ahí por principios del siglo XX y él, según él, dijo que el vimana que aparecía en estas ilustraciones del pasado, en realidad no era un altar con un dios, sino venía del espacio exterior y era de unos extraterrestres. Entonces, hizo toda una teoría maravillosa con dibujos ingenieriles y él era hindú, consiguió que hubiera una reunión de ingenieros para evaluar sus teorías, porque él realmente quería demostrarlas y después de que se reunieron cientos de ingenieros, le dijeron, pues no tiene ningún sentido, tu artefacto no vuela, o sea, los dibujos son muy buenos, pero esto no tiene la física para volar, no puede ser una nave espacial. Pero hay un grupo de gente que cree en él y que son como una especie de secta, y me pareció una historia maravillosa. Y entonces, de un taller en India, en donde con un grupo de diseñadores y artistas exploramos esta historia de los altares voladores, para poder reconstruirla, y lo construimos con estos medios muy locales, que era el trabajo en bambú, la arquitectura en bambú, y lo suspendimos con sus poleas de ventilador y el vuelo, y estas maneras, estos gestos muy sencillos de reconstruir una tecnología que nos hace recuperar la ilusión de que algo que decimos que no es posible sí puede ser. Estos son los dibujos de este hombre que se me pasaron para acá, no sé por qué. También hice una reconstrucción que lo hicimos en bambú y papel, en donde filmé un cuento, en donde cuento esta historia del artesano que tiene el poder en sus manos de crear objetos voladores y tiene el cielo en sus manos. Me voy a detener un momentito aquí en la historia, en la palabra contar un cuento, contar una historia. Los científicos son cuentacuentos también. Todos los científicos con los que yo he platicado me han contado una historia, y la manera en que pueden hacer no nada más divulgación, sino una conversación acerca de las cosas que piensan tiene que ver con crearse una historia, hacer una hipótesis e imaginarse que puede ser cierta. En mi trabajo me interesa contar historias, me gusta contar cuentos, puede ser que tenga que ver con que no estudié artes, estudié letras, renuncié a letras porque había una huelga, pero siempre he escrito, pensé que iba a ser escritora. Entonces siempre aparece el lenguaje en mi trabajo y es un punto de contacto, por ejemplo, con los compositores con los que trabajo, porque les describo con palabras las cosas, los sonidos que me imagino, como con el público también, como para la audiencia puede leer partes de la historia como para tener pistas que les ayuden a reconstruir su propia historia. Estas tecnologías, o sea, las tecnologías del pasado, como esa tecnología hindú, también tiene resonancias en tecnologías de este lado del mundo. Tuve la suerte de conocer al Nanos en China, que es un sabio, un chamán del grupo indígena Kogi de Colombia, y para mí me marcó porque además su manera de ser es extremadamente generosa, no nada más con la gente de su familia, sino en sí mismo su figura de chamán es una figura que dedica su vida a curar a todos los hermanos, y los hermanos somos todos los que habitamos el planeta. Él tiene la vida dedicada a curar a nosotros humanos habitantes de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, que me diera un poco de su tiempo y aceptara participar en una reconstrucción de la idea de cómo funciona su universo. Para los Kogis, eso es un universo en pirámide, que es simétrico hacia abajo y luego expandido hacia arriba también en simetría.
ese cono sagrado que le llaman la casa de pensamiento. Ahí lo que dice es que cuando se juntan en la casa del pensamiento y empiezan a orar, digamos, a decir la palabra, ese cono aparece y ellos levitan. Entonces le propuse hacer una pieza en donde reconstruimos esos 5 anillos, pero utilizando la arquitectura de esos 5 anillos, hicimos una programación para poder sentir en el cuerpo esos 5 anillos, con un aparato, con un kicker, que lo que hace es que podemos sentir los bajos. Aquí está el Mamos en China, ahí a lo lejos, cortando el material con el que después se construyó, primero en Bogotá, en un contexto más rarísimo, porque era una feria de arte, o sea, él aceptó venir a construirlo, porque él decía que estaba importante lo que fuera a partir de esa conversación. Lo envié a México, yo estaba preocupada porque cómo va a venir el Mamo, porque además siempre anda con su poporo, se llama, que tiene hoja de coca y todo, siempre está masticando coca, y yo dije, ¿cómo va a entrar a México? ¿Cómo lo van a dejar? ¿Será? Bueno, cuando llegué a buscarlo al aeropuerto, toda la gente de aduanas, todo el mundo recibiéndolo, era un recibimiento que tenía que ver con esta personalidad, pues es la tecnología de la sabiduría, ¿no? La sabiduría que tiene para poder navegar entre espacios, ¿no? Entre lugares. Y Mamo también, me ayudó a construirlo en México, y en México le enseñó a la gente a construir estas casas de pensamiento. Y esa es la plataforma que les comentaba, que hace un proceso de traducción entre su arquitectura y nuestros cuerpos de humanos que apenas, que él dice, somos los hermanos chiquitos que apenas sabemos percibir. Me detengo un poquito más en el Mamo porque cuando yo empecé a pensar en un proyecto en el que tenía yo el instinto de que toda la información científica y todas las dudas que tenemos sobre el origen del universo y el tiempo y demás son cosas que él también podría responderme. Él también tenía esas mismas dudas desde otros lugares. Y él fue mi interlocutor cuando trabajé en el CERN, pero bueno, CERN todavía no llega, voy a pasarme súper rápidamente aquí con Don Octaviano, porque esto es otra tecnología. Don Octaviano fue otra persona con la que tuve el gusto de trabajar desde su lugar. Él me invitó a conocer el lugar donde él hace azul añil, a él le decían, se murió hace unos 3 años, le decían el guardián del azul, y vivía en este inmenso verde que cada año, si llovía y si las condiciones del sol y de la lluvia eran favorables, entonces se daba el azul, y si no, no. Yo lo fui a ver para ver si podíamos hacer ese proceso que es milenario, pero él llevaba 100 años haciéndolo en estas pilas, si aceptaba hacerlo dentro del museo, en un momento en que para mí es muy importante poder traer la labor manual y el sonido de la labor manual dentro del museo. Me insistió mucho en que no lo hiciéramos, que no, porque no va a funcionar, ¿estás segura? Eres muy terca. Lo convencí, entonces hicimos estas pilitas mini, y se abrió la exposición con las pilas construidas. Me dijo, tal vez este año no va a haber azul, entonces dependemos de si hay sol, si hay esto, si hay el otro. De pronto un día me llamó y me dijo, manden un camión, la planta va a dar. Y entonces por 72 horas tuvimos al guardián del azul haciendo el pigmento en el museo sin parar, que son procesos que requieren de tiempo. Me interesa hablar de esto desde la tecnología, porque es una tecnología que claro que tiene que ver con la de la oxidación, tecnología que tiene que ver con saberes que se van pasando de generación en generación. Y él hizo este hermoso azul en el museo. Acá me voy a pasar en express de 3 minutos, les cuento, apliqué a la residencia de Artist Research Fellowship que da la Smithsonian Institution para hacer una residencia específicamente en un museo que había yo investigado que tenía cuadernos de inventores, era como mi mero mole del pasado, así como están los cuadernos, los inventores, puedes meterte a averiguar cómo piensan,
qué había en sus cuadernos, cuáles son sus asociaciones, cuáles son sus anotaciones. Hay una historia que me gusta contar en este momento a propósito de la asociación que tiene que ver con Da Vinci y sus cuadernos. Cuando se encontraron los cuadernos de Da Vinci, quien quiera que se los encontró se equivocó y lo que hizo fue deshacer los cuadernos y hacer tomos por tipología. Acá las voladoras, aquí las observaciones de insectos, aquí los artefactos para lanzar rocas, aquí la parte de ingeniería, etcétera. Y después de muchísimos años apareció un tomo de los cuadernos de Da Vinci en donde no estaban desarmados y entonces veían que, por ejemplo, él había estado dibujando las patas de un artrópodo, de un insecto volador, brincador, dibujando esas patas con muchísimo cuidado. Inmediatamente después tenía perfeccionado el método de lanzar con el mismo sistema. Esa manera de aprender desde la observación, ¿no? Entonces yo quería asomarme a ver qué me iba a encontrar en este lugar y esto viene mucho a propósito de lo que vamos a hacer mañana y de lo que pueden llegar a hacer, y me imagino que muchos de ustedes ya trabajan desde esa manera, pero solamente les quiero contar lo que pasó, todas las cosas que me encontré y cómo yo iba brincando de un archivo al otro, así como tenía una tutora de archivo que era la que me iba apoyando. El primer día me senté con un folder y estuve así leyendo y qué sé yo, y vino después de 4 horas y me dijo: Tania, no, aquí no vienes a leer, aquí vienes a ver y a tomar fotos, registra todo, porque solamente tienes 2 meses, si no vas a poder ver una caja, y esto que te traje aquí eran 8 cajas, esto es para que lo veas hoy. Entonces eso derivó en… Ahí tengo que poner este pedacito, perdón. To be or not to be, that is the question. Perdón, es voz artificial diciendo to be or not to be, that is the question. Me encontré muchísimas cosas desde, otra vez, libros de tecnologías antiquísimas europeas hasta distintos ensayos. Esto es lo que les quería enseñar. Esto es lo que uno hace en el archivo: registrar, registrar y registrar cosas que de pronto parece que no tienen nada que ver, pero en ese desorden acaba sucediendo un azar muy afortunado que luego da pie a procesos de producción insólitos, ¿no? Que yo celebro y los invito a que lo persigan en nuestras próximas visitas al archivo. Después de Smithsonian, que fue para mí súper importante, empecé a trabajar con la Universidad del Paso en un proyecto que se llama For the Animals, y es muy importante este proyecto porque aquí empecé a pensar desde otro lado. En un momento dado pensaba el sonido desde el artefacto, después se modificó al sonido desde el sonido del trabajo, el sonido de la labor, el sonido de la cotidianidad y de los movimientos repetidos, y después el sonido como una interfaz, para poder conectarnos con otras especies que no sean los humanos. Cómo poder vincularnos con especies de animales que están en extinción en una área. Esta es una área que además está atravesada por el muro que construyó el señor Trump, y por eso las migraciones están interrumpidas. Entonces decidí utilizar esta roca. Íbamos manejando y para llegar al museo yo volteé y me encontré con esta formación geológica que para mí tiene forma de bocina, de speaker. Acá le dicen altavoz, ¿no? ¿Cómo le dicen? Parlante. Parece un parlante, es que es un parlante, otra vez el trompetón o la forma así que va reproduciendo. Y desde el momento en que la vi, el proyecto se encaminó a hacer que esta roca se convirtiera en un punto de partida sonoro para cantarle a especies de animales, que además allá abajo de esa roca había un zoológico. O sea, el proyecto tuvo muchas vueltas, fue un proyecto de largo aliento, se atravesó 2015, en donde yo fui a la Bienal de Venecia y fue un desastre en términos de
del alma, pero también de mi atención, pero luego seguimos con el proyecto. Y acá hay alguien por ahí que le va a gustar el asunto de las rocas. Aquí quería utilizar la roca y la propia resonancia de la roca y la información que había en esa formación geológica, que además tiene un poder simbólico muy importante. Indígenas de esa área lo usaban como punto de partida para viajes cosmogónicos y también para rituales. Estando con él, empezamos a observar lo que había en las rocas y fue el punto de partida para hacer un instrumento musical basado en las rocas y también para mapear la roca con todo lo que le sucedía desde afuera, todas las cosas físicas que sucedían en la roca. Hicimos este instrumento y luego toqué con las mismas frecuencias de la roca. Todo esto con un montón de gente, zoólogos, minerólogos, etcétera, etcétera. También hice una roca que vivió acá están los Inges maravillosos. Hicimos esta roca falsa que tiene 3 cámaras nocturnas, unas bocinas, un sistema, en ese entonces era machine learning, que reconocía ciertas especies de animales y les cantaba un arrullo. Había un arrullo para el lobo, había un arrullo para el cuatí, que son estas especies que les digo que estaban amenazadas, las migraciones. Y esta roca falsa vivió en distintos lugares del desierto y con ello pudimos captar estas respuestas de los animales. Y lo que yo quería era entender cómo a través de un arrullo hecho en frecuencias que les dieran placer, podemos trazar un vínculo entre ellos y nosotros. Todo esto para poder entender cómo podemos tener un superpoder, digamos, para poder navegar, por ejemplo, con el sentido del oído. Voy a poner, ya no me da tiempo de poner un pedacito del video, voy a poner un pedacito. A population of animals, a concert hall, and everywhere. A unique orchestra performs an unmatched symphony, each species sound entering into the score. A highly evolved, naturally wrought, a masterpiece. Then we arrived, we humans, with limited language skills to express what we feel. Then we borrow some lenguaje to convey emotion. Modern humans trying to convince the other creatures that they are all just an extension of one sonorant family. Okay. Saren. Después de pandemia, no fue más bien, en 2020 empezó la pandemia y en 2020 se montó For the Animals en Arizona State University Museum. Yo no la pude ir a ver. Fueron casi 4 años de investigación, separados por un año entre 2015 y qué sé yo. En 2020 finalitos se monta la exposición y se cierra todo por pandemia. Durante ese tiempo, antes de que llegara la pandemia, Mónica Bello me había hecho por 3ª vez la invitación invitándome a que aplicara y que lo intentara para aplicar a la residencia de Arts at CERN. Y lo había intentado con los años anteriores, 2019, 2020, había intentado, y cada vez que empezaba a leer sobre física cuántica me hacía bolas, me empezaba a pensar en otra cosa, nomás no podía. Y la pandemia sirvió para muchas cosas, sobre todo para bajarle la velocidad a la vida. También pasaron muchas tragedias, pero también creó momentos de pausa y casi nunca hay momentos de pausa, ¿no? Tendemos a esta rapidez. Y en esa pausa, de pronto pude pensar en una idea que venía dándome vueltas a la cabeza y tenía que ver con dónde está el vínculo entre esta ciencia occidental y las preguntas que se hace la física cuántica que desconocemos, de qué está hecho el universo, qué es el tiempo, dónde se acaba el universo, ¿no? Me acuerdo que de chiquita una vez le pregunté a mi papá que dónde se acababa el espacio, el universo, y me dijo, no se acaba, es infinito. ¿Cómo que es infinito? Sí, es infinito, o sea, infinito es que no tiene fin, es eterno. ¿Cómo que es eterno? Sí, eterno, no hay fin. Y ya, se fue. Y yo me fui a dormir, según esto me fui a dormir, me dolía la cabeza, yo quería entenderlo y quería entenderlo, fui a despertar, le dije, es que no lo puedo entender, ¿cómo que es eterno? Me dijo, no, espérate,
Son cosas que puedes entender, no lo puedes comprender como una idea. Es una abstracción, me trató de explicar. Yo estaba chiquitita. Me acordé mucho de eso, de esa historia de mi papá para poder escribir el proyecto para CERN. Para aplicar al CERN hay que escribir, primero hay que mandar un video en donde uno platica, y ahí en ese video contaba yo esto y me encontré una diapositiva mía de chiquita y una de mi papá. Ilustraba el cuento real de cómo fue mi primer acercamiento a esta imposibilidad de entender el universo. Y después, como les decía, todo es muy visual. Esta imagen del ALICE, este es el ALICE, uno de los aceleradores en el CERN, que me parece hermoso y tiene todos sus magnetos así. Y de pronto en México hay una escultura que se llama el Espacio Escultórico, que fue hecha en 1970 por un grupo de escultores, entre ellos Helen Escobedo, y ¿a poco no se parece? O sea, dije, es que son iguales. Ahí están los magnetos, y entonces estas dos realidades se van a unir para contar una historia que tiene dos voces. La voz que habla desde el ritual y desde las cosmogonías, y la que habla desde el acelerador de partículas y los magnetos y la ciencia pura y dura. Y las formas también aparecen en todos lados, estas formas geométricas y estas preguntas que están por todos lados: ¿qué es la galaxia? ¿Dónde está el tiempo? ¿Cuándo fue el Big Bang? ¿Cuál es el hoy? ¿Cómo se levanta la cortina o abajo del tapete para poder ver en realidad de qué está hecho el universo y la materia, y ni que digas la antimateria, ¿no? Entonces fui al CERN y fui 4 veces y fue maravilloso, y entrar y poder ver esto en vivo lo pone a uno muy feliz. Y las bibliotecas, la biblioteca del CERN con todas sus repisas y repisas con títulos como The Dream That Stuff Is Made Of. Y los archivos, otra vez. Me encontré con unos archivos en donde una de las cosas más sorprendentes eran las placas en donde se podían ver las colisiones de partículas, cosas que a simple vista, y además así por pensarlo, eso no lo puedes ver porque el tiempo es micro chiquitín, pero ellos encontraron la manera de lanzarle fotones y poder tratar esos momentos de sucesos. Son sucesos y así se llaman, y es una palabra preciosa. Esos sucesos fueron retratados y trazaban ellos mismos una serie de geometrías preciosas, y además ella es una de la mujer que encontró la manera de retratarlos. Lástima que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero todos estos horizontes de sucesos también, y este archivo nutrió por un lado la idea de cómo iba a ser la pieza, y por otro lado se convirtió en la partitura, las instrucciones para la partitura que utilicé para trabajar con Rogelio Sosa, que es uno de los compositores con los que trabajo, e hizo la música de la pieza para el CERN. Me voy más rápido, corro, más archivo otra vez, como en las partes del archivo hay partes que aparecen estos son stills del video. Estos son las placas hermosas en donde aparecen las colisiones gracias a los fotones que fueron disparados, y yo pude usar los archivos para poder contar la historia que quería contar. Por aquí hay alguien que trabaja con pizarrones y asociaciones, y pensé mucho en ese artista cuando vi estas imágenes también. Todas estas instrucciones que luego detonaron en una pieza, que voy a poner un pedacito aquí nada más.
ya se me acabó el tiempo, pero todos los videos están en mi página, abierto en Vimeo. Le voy a seguir más rápido porque otra manera de traducir también estas placas que, como ven, me dejaron marcada fue hacerlas como escultura, y otra vez la trompeta que aparece. A propósito de trompetas, mi segunda pieza en CERN, porque como fui varias veces después, tuve oportunidad de acceder a una beca para poder hacer un segundo proyecto que estrenamos el año pasado, que se llamó Home. Y Home consistió en llevar este instrumento que se llama Alphorn, que es un cuerno alpino, que es un instrumento que se utilizaba para comunicarse entre las montañas de los Alpes a distancias inmensas. Es largo. Este que llevamos al CERN no era tan largo porque no iba a caber, entonces tuvimos que buscar un Alphorn un poco más chiquito. Pero lo que hicimos fue, otra vez, el asunto de la serenata, tocar el instrumento como, digamos, para tocarle una serenata a estas máquinas, y además grabar la resonancia de este instrumento que se propaga y rebota y seguirá viajando allá adentro de distintas maneras. 10 minutos, gracias. Hay una cosa que sucede dentro de las máquinas, de los experimentos del CERN. Hay un montón hay repeticiones, hay círculos por todos lados, hay funnels, hay tubos que se amplían y demás. Esta cosa circular que aparece también en la misma trompeta fue el punto de partida de Home, que es un ensayo visual en donde retomo esta idea justamente de cómo esta forma que aparece en los agujeros negros aparece en lo micro y en lo macro, en la naturaleza y en el fondo del mar y en los experimentos también en forma de matemática. Y estas son algunas de los estilos de la pieza. Todas vamos con un 360 y todo eso como para poder otra vez entrar a este proceso circular que sucede. Y voy a poner 2 minutos. Y voy a cerrar con este último proyecto que se llama Subterra. Esta foto otra vez tiene que ver con cómo funciona mi cabeza en términos de qué me imagino y por qué los proyectos, por qué tienen una razón. Este es un búnker en la isla de Vallisaari en Helsinki. Cuando fuimos a visitar la sede para buscar el lugar donde yo iba a tener mi pieza, esto visto desde atrás parecía una montañita y además tenía un bosquecito encima. Esta foto, no sé por qué el árbol no está ahí, pero bueno, yo lo que pasó allá adentro es que yo cuando estaban abriendo esta puerta, lo que me imaginé que iba a pasar es que cuando abrieran, esto es lo que iba a estar dentro de la sala, como que ese bosque que estaba arriba, que no se ve ahí en esa foto porque estaba más atrás, como si ese bosque atravesara el búnker y yo iba a entrar a ver esas raíces, iba a poder darme la vuelta por ahí. Primero el proyecto iba a ser literalmente meter las raíces dentro. En los procesos de investigación me puse en contacto con 2 instituciones, el Forest Institute en Finlandia, que tenían un sistema que me encanta porque son tecnologías bien viejitas, usaban una PC
y un escáner viejito. Cavaron un hoyo y metieron el escáner durante una temporada, que fueron creo que 6 meses. Y durante esos 6 meses, el escáner cada cierto tiempo escaneaba el soil, la tierra, y de esa manera pudieron hacer un timelapse del crecimiento de las raíces. Me parece precioso porque además tiene una cualidad cinematográfica preciosa. Me dejaron usar el material, esta es una de las placas de lo que tomaban por ahí. Y luego, volviendo a México, tuve la suerte de contactar con el Colpos, que es una institución que trabajan sobre la agricultura, el campo, y estos agrónomos tenían el proyecto de los rhizotrones. No es risotron, que eso también existe, los de ellos se llama rhizotron, y me pareció maravilloso este artefacto, este dispositivo que es para poder ver las raíces, y lo que básicamente es un sándwich de vidrio en donde por gravedad la raíz se pega hacia el vidrio y uno puede ver el crecimiento de la raíz y además qué sustrato le gusta más, cosa como geológica. Juan González, con el que he tenido el gusto de trabajar un montón, y el maestro Vicente Hernández, también ahí recibiéndonos la primera vez, me construyeron un prototipo del rhizotron, o sea, sí, la generosidad, y que eso terminó en muchas salidas de obra que tiene que ver con poder hacer visible esto que se ve en el laboratorio en otros contextos. Esta fue la instalación de Helsinki con los 12 rhizotrones, con 12 especies de plantas que viven en ese lugar que es un bosque. Y parte de los archivos proporcionados por el Forest Institute está en estos videos. Además, la pieza tiene una instalación octofónica, es decir, hay elementos sonoros, pero acá no les puse toda la instalación, porque si no, no podía seguir platicando. Y también trabajé con Juan en otra pieza que hicimos en Guatemala, en donde le dije, me gustaría hacer una asamblea de árboles y ver qué pasa si estos árboles se conectan a través de las raíces, y esto empezó a pasar después de 2 meses de este suceso, y ahora viven en un parque sembrados de esa manera y me hace muy feliz. Más archivos que tienen que ver con encuentros de formas que luego traté de replicar y acabaron siendo esculturas de vidrio, seres especulativos, dibujados para poder hablar de otras posibles realidades. Y muchas gracias. Bueno, perdón el ruido. Tenemos unos minutos para que hagan algunas preguntas y dialoguen. Gracias, Tania. No, mi pregunta era, a ver, mucha de tu obra obviamente tiene grandes procesos de investigación y muchos son en formato grande o en lugares donde uno tiene que ir a ver. Digamos, ¿cómo pensás tu obra en relación a la comercialización de tu obra? ¿Eso ocurre, no ocurre? Digamos, ¿cómo funciona ese proceso? No, sí ocurre, evidentemente, porque si no, no podría vivir de lo que hago, pero tengo la fortuna de tener buenas relaciones institucionales que he practicado como por mucho tiempo. ¡Auch! Entonces, eso quiere decir que recibo comisiones para hacer piezas. Cuando me comisionan piezas, me pagan un honorario y no muchas veces, pero gran parte de las veces esas comisiones se quedan en los museos o en colecciones. Por ejemplo, las piezas del vidrio las compró el Museo El IBAM de Valencia y ahora está exhibido ahí y estoy muy feliz por eso. Pero también hay otro tipo de salidas. Hay una imagen que está por acá que medio ilustra un poco de lo que pasa en el estudio. Esto es obra que está esta exposición es en mi galería en Sao Paulo, que se llama Vermelho. Trabajo mucho en el estudio, hace mucho tiempo, utilizo la máquina de coser para dibujar, que es una materialidad que me gusta mucho porque la puedes tocar, ¿no? También me gusta el dibujo, pero la manera de dibujar con la máquina la he usado en varios proyectos, en 2002 para un proyecto que se llamó Gordas, después Manifestantes en 2022 y ahora lo estoy usando para
para las raíces y las dota de este movimiento que es muy precioso, ¿no? Siempre también durante los procesos de grandes investigaciones y trabajo hay muchos, no productos, hay piezas que se van generando, ¿no? Porque me gusta pensar hacia muchos lados, entonces cuando estoy investigando no nada más investigo para producir una sola pieza, sino que hay otras cosas que suceden en el camino, hay mucho bordado, hay mucho video y también hay coleccionistas para video, afortunadamente. Los invito, si hay algún coleccionista por acá, que coleccionen video porque además es fácil de montar, a menos de que sea multicanal, pero he tenido muy buen mercado con el video también, que es un lenguaje que me parece muy completo porque tiene por un lado la posibilidad de tener un guión, es decir, ahí está el texto, está el sonido, está la posibilidad espacial de convertir un lugar en otro, es decir, si yo grabé en una fábrica abandonada, cuando lo toco en una sala de un museo, la fábrica abandonada resuena en el espacio y uno tiene la posibilidad de brincarse a ese lugar, ¿no? Entonces también funciona con el video, sí. Sí, espero que siga sucediendo donde hay madera para tocar. Sí, pero sí es importante, además, por ejemplo, cuando hice el proyecto de 5 variaciones, que es enorme, el del órgano y las pianolas, y había una bordadora, etcétera, en proyectos de esa magnitud que tienen una cantidad importante de presupuesto para producción, alguien me decía, ¿y qué vas a hacer después? ¿No? Y yo decía, pues no sé, vamos a ver. Pero afortunadamente, después José Roca me invitó por primera vez a Flora, que es un proyecto de residencia que tenía en Bogotá, y me fui a Flora a trabajar un mes y hice cosas con las ramas, con un artefacto que me encontré por ahí, grabé mucho video, hice mucho dibujo. Trabajé sobre todo en conversaciones, muchas entrevistas para saber la historia del lugar, del río Magdalena, etc. Es decir, volví, hice un cuerpo de trabajo con poquísimo dinero. Esa posibilidad de ir de un tipo de producción a otra es algo que yo creo que todos los artistas tenemos que tener como bien entrenado para poder desplazarnos. Y además porque da mucha felicidad hacer cosas también con poquito, ¿no? Me estaba preguntando por estar en la escucha del sonido, la trompeta, las raíces, y si te estás preguntando cómo aparece, si va a aparecer, no sé, la escucha de esas raíces o una imaginación de la sonoridad de esas raíces, o las raíces puede ser una trompeta también, no sé, Es que sí está, nomás que no se ve acá. Pero sí, hay como… El viernes a lo mejor hacemos una conversación, tengo como… Todo el trabajo suena de una u otra manera. Por ejemplo, no hay nada que tenga que ver con el cuerpo humano y la voz, ¿no? Y cómo la voz, cómo pasa el sonido a través de la voz. En el caso de las raíces… Trabajé con Concepción Huerta, que es una compositora mexicana, y trabajamos a partir de las descripciones de los expertos en las raíces, de las visitas al laboratorio, de las rutas de las raíces, y sobre todo pensando que si nos imaginamos el sonido de la raíz abajo, es un sonido bajo tierra, es grave, 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 y además cada vez baja más. Porque las raíces van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Así es la pieza sonora. Baja, 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 baja. Y se siente aquí, ¿no? 2 preguntas. Sí. La primera es muy técnica, es la piedra que se mueve en paisaje en el campo, no alimenta la energía para que se mueva, para que grabe los vídeos. ¿Cómo? Tenía una plantita de solar. Sí, sí, entonces no era muy fácil de mover. Teníamos uno de estos con rueditas, de 2 ruedas, como carretilla, una carretilla para la planta, y luego pero duraba bastante, porque duraba unos 3 días, y luego ya regresábamos por el artefacto y lo cambiábamos de posición. Sí.
La otra pregunta es, cuando trabajamos con la tecnología, estamos muy cerca de la ilustración científica, que por años fue una cosa de un preconceito, si era malo hacer, no era una cosa de artista hacer la ilustración científica, y hoy estamos muy cerca de eso, pero de una manera más poética, una otra construcción metafórica de este trabajo. Cuando hacemos el trabajo con los cientistas, muchas veces no les gusta cuando salimos de la ilustración que es fiel a la ciencia y empezamos a hacer nuestra idea. ¿Tienes este tipo de problema o discusión con sus parceros o con sus colaboradores que nosotros encontramos? Sabes que más bien me ha pasado lo contrario, lo opuesto, que les da mucha curiosidad hacia dónde va a ir, ¿no? Porque es como, no entiendo hacia dónde lo estás llevando y como que quieres hacer, ¿qué? ¿Cómo? Y en realidad yo, por lo menos muchos científicos con los que he conversado, son tan creativos como el mayor artista, porque es pura imaginación, parten de la especulación. Lo que pasa es que el lenguaje o su semántica tiene que ver con, por ejemplo, la matemática, ¿no? Entonces son unos poetas con las ecuaciones, nada más que yo no veo la forma poética de las ecuaciones, me parecen muy bonitas, pero no puedo comprender con H así del todo la belleza de la ecuación de la manera en que ellos me la pueden explicar. Y así también nosotros tenemos esos lenguajes. Entonces yo creo que esos puntos de encuentro son súper ricos, ¿no? Justamente por eso, porque son maneras distintas de ver. Y acá quise decir algo que les conté ayer, pero me encanta decirlo porque yo creo que el trabajo que hacemos funciona como un atlas y me gusta mucho la idea del atlas porque el atlas no se hace por una sola mirada. Hay un atlas que se llamaba el Atlas del Cielo, se llamó, todavía existe, sí, sucedió. El Atlas del Cielo es algo que propusieron un grupo de científicos allá por 1900 algo, sí, principios, y consistía en poder trazar un atlas del cielo. Para eso entonces mandaron telescopios a distintos puntos del globo, para que se armaran esos telescopios y hubiera observaciones de lo que les tocaba de cielo a cada uno de ellos y luego poder tener el atlas. La historia es muy bonita porque en esa época pues, un telescopio naufragó en el barco, luego cuando llegó el telescopio el astrónomo que lo sabía, el ingeniero, mecánico, astrónomo, etcétera, se había muerto, entonces tuvieron que mandar a alguien a que entrenara y otro llegó sin instructivo, otro se le perdió una parte, total, trunca la historia, poco a poco truncó el atlas, pero lograron armar estos telescopios que se llaman, en México el que está en Tonantzintla y se llama la Carta del Cielo, el telescopio, y todavía funciona. Es un telescopio al que yo me pude asomar una vez y el astrónomo se apellida Panicielo, imagínense, hermoso. Entonces el señor Panicielo me dijo, mira, ponte ahí y vamos a ver, te voy a poner Marte. Y ahí está Marte y luego ya no está Marte. ¿Por qué? Porque nos movemos, estamos en la Tierra que se está moviendo y es increíble que gracias a eso nos demos cuenta de lo rápido que vamos. Luego puso una estrella, pasó lo mismo y me dijo, esa luz de esa estrella ha viajado por millones de años y es esa luz la que pasó a través del lente y acaba de morir en la superficie de tu pupila. Esa idea de, me voy a conmover, pero es muy preciosa esa idea porque es realmente un instrumento óptico. Total, el atlas requiere de muchas miradas para poder hacer un mapeo total. Y así pienso que funciona, así me gusta pensar en mi trabajo, que es un atlas de miradas y puntos de vista. Con la Fundación Mujeón también tenemos un programa que se llama Iniciativa para el Fortalecimiento de Archivos. Un poco también, supongo que por eso también orientamos la charla por acá, pero es un programa muy fuerte, importante, que tiene ya como 6 años de desarrollo y que ahí van a poder encontrar, si se meten en la web, que es iniciativaarchivos.org, un montón de proyectos de archivos de Argentina
de distinto tipo, y en el que pueden tener referencias a los distintos tipos de materiales a los que pueden acceder en esos archivos. Los proyectos que nosotros financiamos son de formación, pero también son de organización y descripción de las colecciones de los archivos. Hay una cantidad enorme de archivos en Argentina a disposición de los usuarios y de muy buena calidad, muchos de ellos. Hay mucho trabajo por hacer también, por eso la iniciativa. Ahora te voy a preguntar también por los archivos en México. Y les recomiendo mirar un poco ahí, porque van a ver, por lo menos van a tener una idea del tipo de archivos. Van de archivos municipales a archivos grandes, provinciales, incluso algunos, incluso hay proyectos con el Archivo General de la Nación. Y esos archivos, la idea de la iniciativa es que esos archivos se usen, esos fondos se usen. E incluso una parte de la iniciativa de archivos tiene que ver con las colecciones científicas, que un poco lo que vamos a ver el viernes, claro, perdón, mañana, mañana jueves. Que es muy importante ese proyecto, que también lo financiamos con el CONICET y la Fundación Mongebón, para la descripción y la organización de esas colecciones, y con el foco puesto en el acceso, con lo cual hay un diálogo importante todavía para mí que establecer entre los usuarios y los archivos, que nosotros tratamos de promoverlo mucho y que los alentamos a que lo inicien también, porque están ahí, la herencia está ahí, está a disposición de todos. Hay de todo, desde museos comunitarios, rurales, de los primeros colonos, archivos artísticos, archivos de ingeniería, de tecnología, conexiones científicas de aves, de peces, de arácnidos, de lo que van a ver mañana, y conexiones arqueológicas también. Hay un montón en todo el país, no saben los fondos que hay. O sea, creo que para los artistas que les interesan los archivos, eso es oro en polvo. Y la pregunta que te hago, si quieres, para cerrar, si nadie tiene una más. Patricia, entonces te la cedo a vos, que va a ser más importante que la mía. Muchas gracias, fue hermoso, hermoso todo lo que contaste. Me gustó muchísimo a mí personalmente. Y yo te quiero hacer una consulta un poco viniendo del estudio de los sistemas científicos. Nosotros, o sea, digamos, yo soy científica y artista, entonces como que ando por los dos lados. Y desde el mundo científico ocurre algo en relación a cuando uno colecta mucho, que es el estado de saturación. O sea, cuando vos trabajás con mucha información o con mucha colección, hay un punto que es el punto de saturación en el cual en general no se logra alcanzar ningún tipo de conocimiento nuevo o no aparece ese salto mágico, ¿no?, del conocimiento. ¿Pasa algo parecido y se puede prevenir ese estado en tu obra, por ejemplo, con los atlas, o sea, no sé si me logro explicar con el concepto? No, sí, total. O sea, si uno se pasa de emoción, que es lo que me pasó en Smithsonian, y ayer me di cuenta que cuando me puse a hacer pantallazos, ya ven que me los pasé tic, 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 ahí hay muchas cosas a las que no he vuelto. Digo no he vuelto porque no digo que no voy a volver, porque están ahí. Ayer que me asomé dije, es que yo me tengo que asomar aquí otra vez. Pero había tal voracidad, tenía yo unas ganas de acceder a eso, y además me iba a durar poquito el tiempo de tener acceso a todo eso, era una maravilla, y que me vi golosa. Y como me goloseé, entonces no hubo momento de pausa para retomar y profundizar. Y tampoco hay algo que sí es muy claro, que ahí yo no me pude pasear por los archivos. Yo tenía que pedir los archivos, ponerme mis guantes y papel rosa y lápiz, como de archivo de colección, ¿no? En cambio, en otros lugares, como, no sé, en la Universidad de Davis, California, entramos a unos archivos y yo caminé en los archivos. O CERN, por ejemplo, en CERN, con la mujer de los archivos, Katia me dijo, tú vente conmigo, puedes tocar, tú puedes tocar. Entonces uno va, como los que les decía en el texto que les compartí, que de pronto, como cuando abres un libro al azar, así a ver qué me dice hoy, así vas caminando en el archivo y sientes que te hace… Y de pronto lo jalas, te acercas, te encuentras algo que no esperabas, y entonces es casi un juego. Voy a jugar con las 3 cosas que me llamen y con eso voy a armar una narrativa. Entonces sí es un problema cuando hay una saturación. Entonces
hay que cuidar. Aunque entiendo lo que me dijo esta mujer, que era mi directora o cuidadora del guía de investigación, me dijo aprovecha, porque si no, no tendría ese archivo fotográfico que tengo, pero después no tuve el tiempo de volver a él. Tal vez hay que tener más tiempo entre proyectos, ¿no? Y tener la agenda un poco más liberada para que haya momento de digestión. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Les agradecemos mucho haber venido, Tania, gracias. Acá inicias este pequeño recorrido con nosotros. Emoción, a trabajar. Gracias a todos por venir.